Hermanos y hermanas, muy buenos días. Iniciamos en el contexto litúrgico la semana del tiempo ordinario 28ª de las 34 semanas que trae el año litúrgico. Proclamaremos el contexto del evangelista San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebra la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro se marchó a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaran con aquellos asesinos y prendieran fuego a las ciudades. Luego dijo a los criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan a los cruces de los caminos y a todos los pueblos que encuentren y llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué maravilla la jornada del Día del Señor. Con razón se llama primer día, con razón se llama inicio de semana, con razón se llama Día del Señor, con razón se llama el Dies Domine, con razón llaman a los hijos de Dios a compartir la plenitud en la comunión y en la fraternidad y en la fracción del pan, como se hacía en las primeras comunidades cristianas. La liturgia de la palabra hoy, en un gran sentido, nos llama a ustedes y a mí la atención para compartir en plenitud espiritual lo que el Señor nos manifiesta, nos ofrece
y nos quiere compartir en el orden de lo material. El profeta Isaías hace énfasis, el profeta Isaías, en un anuncio mesiánico. Mesiánico es anuncio del Mesías, la comunicación de su reino. Y entonces dice el profeta Isaías: en aquel tiempo preparará el Señor de los ejércitos en este monte un banquete de manjares exquisitos, vinos generosos, manjares y vinos de solera. Y allí en ese banquete, al que va a reunir a todos los pueblos, dice, les quitará la afrenta. ¿En qué consiste todo esto? Presenta el profeta Isaías el anuncio profético de la salvación que nos será ofrecida en lo alto. Por eso coloca el banquete en un monte. Esa salvación ofrecida desde lo alto, para que podamos ascender ustedes y yo que estamos en la tierra, tenemos que ser invitados. Y no se nos olvide que la invitación inicial para participar de ese banquete final es en el día del bautismo. Y ustedes y yo tenemos que ser acreedores, es decir, la invitación está, pero nos tenemos que ganar el tiquete, el pase, nos lo tenemos que ganar para poder pasar al banquete. Y es verdad, allí se develará todo. Por eso dice, allí el Señor de los ejércitos quitará, ¿ve? Quitará de todas las naciones el velo que los cubre. Cuando habla del velo que los cubre, es del cuerpo físico, que no los deja ver a Dios. Cuando dejemos el cuerpo físico, cae el velo y veremos a Dios en toda su intensidad. Y cuando veamos a Dios en toda su intensidad, entonces aquel día proclamaremos la luz, la grandeza, la comunión, la verdad, la salvación y el gozo de habernos sentido llamados por Dios a compartir su plenitud de vida. El llamado como tal ya está. Solo se espera la respuesta de hombres y mujeres a esa invitación. La respuesta. En la oración del salmista número 22, entonces nosotros respondíamos: habitaré en la casa del Señor por todos los días de mi vida. ¿Ve? Y los días de mi vida son la plenitud. Y la casa del Señor es el reino. Disfrutaremos, pero habitaré si estoy dispuesto, si estoy preparado. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, dice el salmista. ¿Cómo actualizamos esta palabra de Jeremías? Esta palabra de Isaías. La misma cuando nos invita Ezequiel, la misma cuando nos invita Amós, la misma cuando nos invita cualquier otro profeta. Esta palabra de Isaías la actualizamos en el contexto del evangelista San Mateo. Allí que era, con el profeta, un banquete en un monte, y se nos quitará el velo y veremos todo como es. Aquí, en el contexto del evangelio, dice: un rey quiso invitar a muchos a compartir el banquete por la boda de su hijo. Partamos del presupuesto. Ese banquete es al cual nos llama el profeta Isaías, que va a ser arriba en lo alto, no es en la tierra, no, en lo alto. Y ese banquete ya nos dice cuál es la razón de la intención. Es un banquete por una boda. Y la boda de su hijo es el pacto final, definitivo, entre Jesús y la iglesia. La esponsalidad de Cristo con la iglesia, que amerita un banquete.
No es cualquier sopita ni cualquier caldito ahí mal tirado, no. Un banquete. Y nos invita a todos porque todos como iglesia estamos invitados a compartir la boda. Porque el hijo es el que se va a desposar con la iglesia. Pero comenzamos a refunfuñar y a sacar excusas. Yo no voy, yo no puedo, yo no quiero, estoy ocupado, tengo otra cosa más importante. Y dice, y el rey monta en cólera, porque tenía una fiesta y con invitados para la boda de su hijo y ellos no quieren ir. Entonces les dice, vayan por todos los caminos. Estamos hablando de fin de mundo ya, el final de los tiempos. La liturgia nos va acercando a este final. Se está llegando el final del año en la liturgia. Por eso dice, vayan y recojan a todos los que encuentren y tráiganlos al banquete. Allí empezarán a descubrir y a seleccionar quiénes se quedan para comer y quiénes se tendrán que ir con hambre. Ven entonces toda la presentación. Y fueron y llamaron a todos los que encontraron, buenos y malos. El llamado no es el banquete, es a una invitación porque se acabó la vida. Buenos y malos ya murieron todos. Vengan a ver cuáles entran al banquete y cuáles se quedan por fuera. Por eso dice la palabra, buenos y malos. Esta expresión, esta vida, esta comunión, esta oferta de Dios, ustedes y yo la tenemos que aprovechar de la mejor manera. Y el apóstol Pablo en su carta a los filipenses nos dice a ustedes y a mí cómo es la mejor manera de prepararnos y de estar en ese banquete de comunión. Agrega, sé vivir en la pobreza y en la abundancia, sé vivir en la riqueza y en la escasez, sé vivir en amistad y en enemistad, sé vivir en hambre y en llenura, sé vivir, es decir, Él comparte todas las realidades humanas, pero los hombres y las mujeres llevamos a la plenitud nuestras cosas cuando somos capaces de recibir enteramente las cosas de Dios. Me fío de aquel que me ha llamado, dice Pablo. Confío en Él y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. ¿Ven? Arriba, en la montaña. O sea, mirando arriba, a donde está Él. Ánimo, padres, madres e hijos, que el tiempo nos apremia. No sabemos si es hoy, si es mañana, pero preparemos ese encuentro, ese banquete al que estamos invitados. Excelente jornada, buen día de descanso. Ojo con los compromisos del Señor. Después de los compromisos del Señor, haga lo que quiera, busque para dónde irse, visite la Seca y la Meca, como decimos. Pero ojo, lo del Señor no tiene aplazamiento, no tiene aplazamiento. Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Buen día.